¿Qué tal? Buen mediodía, bienvenidos a La Bancada. Estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana que no dura mucho, tiene solo 3 días y sin actividad en el recinto, pero tal vez en las próximas sí vuelva a haber alguna sesión y seguramente muchas comisiones. Me acompaña Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Un placer como siempre. Bueno, como siempre, un día con nula actividad, por lo menos hoy nada. Sí, por lo menos nada y hemos tenido muy poquito durante la semana. Esa es la realidad porque estuvo todo congestionado, por así decirlo, o la atención estuvo puesta de manera política también, inclusive con lo que sucedió ayer en Plaza de Mayo, con esta condena y sobre todo con la confirmación de la prisión domiciliaria para la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a partir de ello, y al ser una semana también corta, de manera hábil o hábilmente hablando, también esto atrajo a que no haya tanta actividad en comisiones. Títulos del día. Pedido de sesión especial, la oposición solicitó una sesión para el 2 de julio con financiamiento universitario, Hospital Garrahan y otros temas, y estos son los temas principales, y otros temas incluidos que, por ejemplo, incluyen la posibilidad de una ley de salud mental. El gobierno lanza el Departamento Federal de Investigaciones. El Ejecutivo presentó la reforma de la Policía Federal y creó el nuevo DFI. Designación del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El cargo tendrá una duración de 5 años y es una instancia fundamental para garantizar la institucionalidad. Bueno, recién decíamos nuevamente la posibilidad de que se pueda concursar para ser el próximo defensor o defensora de niños, niñas y adolescentes. Esto está abierto, creo que desde el 19 de junio, desde mañana mismo, empieza la apertura de las solicitudes de propuestas hasta comienzos de julio. Bueno, todo el que conozca a alguien, es interesante destacar, Gonzalo también, vos que tenés muchos amigos, que pueda llegar a estar interesado en concursar para ser el defensor de niños, niñas y adolescentes, que por favor se anote porque el proceso es largo y tedioso, tienen que estudiar mucho, dar un concurso y después pasar por el filtro de la comisión y de ambos recintos de la Cámara. El concurso se da en el recinto de la Cámara de Diputados y es como un examen de curso de ingreso de la facultad. O sea, vos entras al recinto y están todos los concursantes en lo que son las bancas donde habitualmente están los diputados y donde es la mesa de, al final, el estrado donde suele estar el jefe de gabinete cuando da las exposiciones. Bueno, ahí están los miembros de la comisión viendo si alguien se copia o no. Claro. No, pero no creo que tanto, pero sí la posibilidad de ver si hay alguna duda o cualquier cuestión que ocurra. Y bueno, después tenés que pasar por el filtro de las dos cámaras, un proceso que, para que te des una idea, la ley se sanciona en 2015 y hasta 2019, perdón, 2005, y hasta 2019, 14 años, no se pudo nombrar una defensora, que fue Marisa Graham. O sea que es muy importante y es importante también que se acelere el proceso. Sí, y la pregunta, Mauri, es, ya que estamos hablando de un periodo en el cual hablamos de mañana, hoy es 19 de junio y hasta el 3 de julio, un día antes de que cierre esta inscripción, posiblemente, digo posiblemente porque todavía no está confirmada, simplemente es un pedido de sesión especial, es decir, posiblemente, vuelvo a repetir la palabra porque vale la pena, en el recinto haya alguna expresión sobre este tema, algún pedido por parte de algún diputado que esté obviamente involucrado en esta comisión, como por ejemplo la diputada Roxana Reyes, imagino. Sí, igual recordemos una cosa, el concurso está abierto, sí. El concurso está en marcha, nadie lo va a frenar. No, digo simplemente un pedido de palabra, particularmente por este tema. El concurso está abierto y se están esperando las inscripciones, o sea que los diputados en este momento que tengan algún aspirante van a buscar que se inscriba. Obviamente hay una competencia académica fuerte, porque tenés que tener algún pergamino para tener un cargo tan importante y no se va a anotar cualquiera. Pero también es importante saber que si esto empieza a tomar una dinámica, quien se quede en la puerta y no pueda ser elegido pueda seguir la gestión, en tal caso
volver a concursar. Decías, Gonza, el 2 de julio está pedida una sesión uno dice bloques opositores, y uno ve el pedido, está firmado por los miembros del bloque Democracia para Siempre, que es el bloque de la UCR crítica, como se le llama periodísticamente, y hay 2 firmas del bloque oficial de la UCR, que son las de Julio Cobos y Natalia Sarapura, justamente la encargada de coordinar esta elección del defensor de niños, niñas y adolescentes. Esta sesión está pedida para el 2 de julio. Decíamos ahí en los títulos, Hospital Garrahan, uno de los temas principales, financiamiento universitario también. Exacto, pero hay 6 proyectos. Pero hay muchas otras cuestiones, porque de hecho estos 2 temas recién se podrían emplazar, porque le falta la comisión de presupuesto, pero por ejemplo, de la sesión puede salir la aprobación para la ley de juicio por jurados. Por ejemplo, exactamente, también hay un proyecto, recordemos, de cambiar el uso horario. De Julio Cobos, uno de los Julio firmantes. Cobos, que viene trabajando hace muchísimo tiempo en esto, que tiene alguna virtud vinculada a no usar tanto la electricidad hasta altas horas, el hecho de que los chicos no tengan que ir a sus colegios y trasladarse en horarios de la mañana donde todavía inclusive es de noche, realmente de noche. La salida de los colegios no significa que todos salgan 40 minutos, media hora antes del colegio. Hay chicos que tal vez tienen una hora y media de viaje hasta sus colegios, y la realidad es que lo que se quiere cambiar es un poco esto, así como menos uso de la electricidad, también al mismo tiempo lo que implica la salida de la escolaridad a la mañana bien temprano, al igual también de los ciudadanos que van a trabajar y se encuentran obviamente en una situación de vulnerabilidad en muchos barrios, ¿no? Esto hay que decirlo también. Entonces es un proyecto de Cobos que también pide temas que tienen que ver con la asistencia a las pymes. Sí. Hay varios proyectos que no tienen dictámenes, todo esto es para un emplazamiento. Exacto. Ahora, lo que puede salir aprobado es, como decíamos recién, juicio por jurado y atención con la ley para restringir el uso de los DNU. Ese proyecto tiene 2 dictámenes, varios dictámenes en realidad, pero digamos, la oposición no está unida en los dictámenes, pero fue incluido y probablemente si haya un acuerdo pueda llegar a ser aprobado y enviado al Senado. Bueno, venimos justamente, Mauri, me acordé justito de un caso de la enfermera, recordemos, en el Hospital Neonatal de Córdoba, que fue justamente una decisión del jurado, recordemos, que terminó dándole la condena perpetua, que aquí en Argentina, recordemos, la pena máxima es de 25 años de prisión. Recordemos por estos casos de los fallecimientos de niños, fue terrible este caso y decidieron darle por una responsabilidad directa a la enfermera que trabajaba en el hospital neonatal, finalmente la condena perpetua, siendo justamente un juicio con un jurado público. No sé si se va hablando de juicio por jurado, pensé de salud, ahí estábamos. No, claro, porque esto es juicio por jurado. El juicio, claro, fue en Córdoba, se realizó por esta vía y finalmente, bueno, se le terminó dando la condena perpetua. Siempre es bueno recordar la arquitectura jurídica de por qué está hablando Gonza de un juicio en Córdoba y esto se va a aprobar en el Congreso. Claro, hay varias provincias que tienen el juicio por jurado aprobado para los delitos que se trabajan a nivel local, ¿no? Claro. Hay delitos federales, como por ejemplo los delitos de corrupción, los delitos ambientales, los delitos de narcotráfico, que son regulados por este Congreso. En esos delitos federales, el juicio por jurado no rige porque nunca hubo una ley que lo regulara, pese a que la Constitución lo propone desde el año 1853 y no fue, en ninguna de las reformas fue eliminado ese artículo. O sea, 200 años que el Congreso tiene una deuda de hacer una ley de juicio por jurados. Hay un dictamen con firma de todos los bloques que tiene como particularidad la obligación de que los jueces, o sea, no el jurado, sino el juez que regula ese jurado, esté vestido con toga y martillo. Claro. En realidad esté vestido con toga y use martillo. Esto, una imagen distinta para lo que sería la imagen clásica que tenemos de un juicio en la Argentina, ¿no? Si está aprobado esto, digamos, si hay sesión, esto va a ser aprobado. Claro. Porque hay un consenso generalizado. O sea, ya lo hubo, lo logró Manuel Quintar en la Comisión de Justicia. Exacto. Que le firmaron todos los bloques, firmó Unión por la Patria, firmó la Unión Cívica Radical, firmó el PRO. O sea que puede llegar a haber algún pedido en particular, pero me parece que esto va a ser aprobado. Claro que el quórum lo va a tener que juntar la oposición, porque los otros proyectos, los principales que tienen que ver con Hospital Garrahan, que es la emergencia de las pediatrías de todo el país, y el financiamiento universitario, que, insisto, son proyectos que lo que haría el recinto es emplazar a la Comisión de Presupuesto para que dé el dictamen definitivo. No serían aprobados, pero son temas, Gonza, que el oficialismo prefiere no tratar, ¿no? Como se utiliza la frase ahora, ¿no? Otro emplazamiento a la Comisión de Presupuesto. Y van
¿Cuántas No sé, ya? muchos. ¿Cuántos emplazamientos, no? A la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el diputado José Luis Espert, ¿no? Y posible candidato también a lo que es la elección en la provincia de Buenos Aires. Esto resta confirmarse del todo, pero esta semana ha vivido una semana distinta, recordemos, con unas amenazas, ¿no? En la Casa de la Madre, si mal no recuerdo, del diputado nacional, que bueno, en este sentido va a tener que afrontar también la posible, justamente, posibilidad de emplazar a las comisiones. Y respecto, Mauri, a lo que significa la sesión que está pedida, solicitada, recordemos por ahora un pedido, no se confirmó, el tema universitario... Discúlpame, el pedido no va a quedar otra que una solicitud. Cuando hay un pedido, el presidente sí o sí tiene que citar. O sea, va a haber una sesión el 2 de julio, porque hubo un pedido formal de la oposición. Después, el presidente de la Cámara lo que hace es citarla 48 horas antes, porque es el plazo que le obliga el reglamento. Pero la sesión va a estar, lo que no sabemos si va a haber quórum, ¿no? Claro, bueno, por eso. Los acuerdos políticos que tendrán que llegar, hay tiempo, porque hay una semana completa. Claro, pero ese día vamos a tener que venir acá y se va a abrir el recinto. Exacto. Hay 6 proyectos que están, 6 expedientes que son los que están involucrados dentro del temario, respecto a lo que significa el tema universitario. Mira ¿sí? vos. Cuando hablamos de universitario, hablamos de las universidades, obviamente. 6 proyectos. Proyectos que van desde garantizar el funcionamiento, desde lo que es adecuar los salarios del personal docente y no docente, justamente de las universidades, de lo que implica el funcionamiento y la preocupación que hay. Es decir, son distintas palabras que son utilizadas para un mismo fin, te diría, básicamente, que es asegurar el presupuesto y sobre todo también la izquierda, por ejemplo, a diferencia del resto, que lo que genera es una nueva, digo nueva porque hay tantas hoy emergencias pedidas a nivel nacional, que sería a nivel nacional una emergencia para las universidades, para el sector universitario. En definitiva veremos si se unifica un texto, ¿por qué? Porque hay un 7º proyecto que no es de la Cámara de Diputados y que es justamente del Consejo Federal de la Educación a nivel nacional. Recordemos esto, que es importante y que a veces por ahí pasa por alto. Sí. Cualquiera puede presentar un proyecto de ley. Sí. No Perdón, permitime corregirme. Es el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿sí? Cualquiera puede presentar un proyecto, o sea, vos podés acercarte a la Cámara y presentar un proyecto. Sí. Obviamente que si vos no tenés un acuerdo con algún sector político que te lo impulse, va a ser complicado que se trate. O sea, en definitiva, lo que un sector quiere es que una determinada ley exista, de quién la presente y quién no. Suele ser indistinto, pero lo que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, el famoso CIN, es traer una propuesta de ley que se va a sumar al debate en comisiones, en caso que se quórum, en caso que se emplacen las comisiones, y que varios sectores del bloque Democracia para Siempre auspician ese texto, ¿no? Sí, y además tiene algunos puntos interesantes que no lo tienen, o por lo menos no de manera directa, los otros dictámenes que van más apuntando al presupuesto, asegurarlo y demás, que básicamente lo que plantea es desde el 2026, o sea, el año próximo, y hasta el 2031, generar la posibilidad de que vaya del 1% el año próximo hasta el 1,5% como mínimo del PBI el presupuesto para las universidades, asegurarlo, mientras que hay una ley que rige que es básicamente asegurar un 6% del PBI, cosa que posiblemente no. Pero esto sería para universidad. Para universidad. La ley del 6% incluye la educación también de las provincias. Claro, bueno. No es el 6% para la educación nacional. Acá estamos hablando directamente para las universidades rumbo hacia el 2031 para que ese año, por lo menos y como mínimo, 1,5% del PBI sea presupuestado para las universidades. Y además, crear un fondo de 10.000 millones de pesos para lo que sería justamente aquellas carreras universitarias que estén destinadas a materias que sean ultra necesarias para proyecciones, como puede ser, por ejemplo, no sé, pienso en la programación, pensando en la inteligencia artificial, si en algún momento el gobierno nacional... Esto es parte del proyecto del CIN. Del CIN. Se me hace, Gonza, no sé qué decís vos, que si esto prospera en comisiones, sería el proyecto que más consenso puede tener, ¿no? Posiblemente... Porque conjuga un poco de todo, más esto que querés. Sí, exacto, porque si vamos a los 6 proyectos, sacando el de la emergencia nacional, que es un poco más complicado teniendo en cuenta los números presupuestarios, aunque todo es un problema si hablamos de números, puede haber un consenso de los otros 5 proyectos. Después, por otra parte, está la emergencia que pide la izquierda y además un 7º que está por fuera del temario, que es este del CIN, donde entiendo que se pueden llegar a tomar algunas ideas como esto de la proyección, pensando
impulsando la educación universitaria, no solamente para lo que significan los presupuestos del momento y que sean retroactivos también a meses muy complicados en cuanto al valor inflacionario, como puede ser diciembre del 2023, noviembre inclusive del 2023 y enero del 2024, y hoy hablamos de otros números mucho más bajos, ¿no? Mayo 1,7 fue la inflación, el gobierno nacional ha tenido un objetivo y de a poco lo va cumpliendo a llevarlo a cero, pero la realidad es que esto piensa a largo plazo y la gran pregunta es, ¿seguiremos durante todos estos años sin un presupuesto claro debatido en el Congreso? Va a ser complicado, pero más complicado todavía me parece que es el tema que trajiste, porque trae muchas discusiones. Sí. Quizá a algunos le genere lejana la discusión, pero no el contenido del paquete. Bueno, acá sí, justamente. No puedo ser más explícito. Hablando del paquete, hablamos del paquete de la yerba mate. ¿Quién no compra pasando? yerba mate? Bueno, estamos hablando canasta básica, ¿no? Sí. Integra la canasta básica. Exacto. Estamos hablando en este caso de un proyecto de la diputada Sofía Brambilla, de El PRO, que acompañan justamente varios diputados de la bancada que preside aquí en la Cámara de Diputados el diputado Ritondo, y que también tiene el acompañamiento de la diputada Paula Omodeo del bloque Creo, recordemos, tucumana ella, y además de Beltrán Benedict de La Libertad Avanza. Fíjense que igual de todas maneras estoy tratando de memorizar el apellido. Hay un solo diputado de la provincia de Misiones del PRO. No quiero decir mal el apellido, pero ahora lo podemos buscar. Me llamó la atención porque digo, ¿qué pensarán los diputados de Misiones que integran el bloque del PRO? Bueno, me puse a buscar solamente uno. Dato que a veces uno va buscando después de tanto hablar, digamos, de lo que implica los alrededores del Congreso y también el interior mismo. Bueno, este proyecto tiene entonces 15 firmas en total, junto con la de Sofía Brambilla. ¿Y de qué se trata? De disolver el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Recordemos que ya desde hace varios meses atrás hay un conflicto vinculado con los trabajadores que están reclamando la competitividad y sobre todo algo que cualquiera que toma yerba mate, que va a las góndolas y lo ve, puede empezar. Emanuel Bianchetti, diputado del PRO. El único diputado del PRO de Misiones. Pero que obviamente, aclaro, no está acompañando este proyecto de la diputada Sofía Brambilla. Hubo varios conflictos ya con los trabajadores yerbateros, con reclamos que le hacen al gobierno nacional, y en este caso el Instituto Nacional de la Yerba Mate lo que busca es básicamente cumplir una cierta función de protección, ¿no? En este sentido. Bueno, veíamos ahí, obviamente, Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda, las dos comisiones por las que tendrá que pasar esta iniciativa. La pregunta, Mauri, es ¿por qué se está solicitando la disolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate? Bueno, ¿qué se cuestiona por parte de estos diputados? Bueno, la escasa capacidad de intervención eficaz que tiene el instituto, es decir, que no le encuentran... ¿Te animás a decir qué es el instituto? Le di ahí sí, ahí al fleje. ¿Al fleje? Sí. ¿Qué es el instituto? Bueno, este instituto puntual. ¿Qué es el Instituto de Yerba Mate? Bueno, el Instituto de la Yerba Mate básicamente es un ente que lo que busca, que ni siquiera es estatal, tiene un nombre que me lo traje aquí, es un ente de derecho público no estatal. ¿Qué significa esto? Que es una entidad creada por ley que, aunque se rige por el derecho público, no forma parte de la estructura formal del Estado. Este es un punto. Y después, obviamente, lo que intenta es darle un marco normativo a lo que significa el mercado y el precio de la yerba. Básicamente, o sea, es un instituto, en defensa de los productores. Gonza, es un instituto creado por ley, que no es de todo estatal, porque le integran también empresas, claro, donde se define cuánto cuesta la yerba. Es complejo. Es complejo, claro. Son cosas que han quedado de otro momento a partir de conflictos, porque siempre hay problemas con el Instituto de Yerba Mate. Claro. Bueno, por ejemplo, estaba buscando algunos ejemplos, porque me llamó la atención esto de ente de derecho público no estatal, que no forman parte de la estructura orgánica del gobierno ni de la administración pública centralizada del Estado. Y otros ejemplos, por ejemplo, pueden ser los colegios profesionales, como los colegios de abogados. Porque se crean por ley. Lo que dice Gonza, que acaba de nombrar una ley que se creó por una ley. Por eso por una ley se podría derogar. Por eso mismo. Bueno, justamente estas son las preguntas. Bueno, uno de los cuestionamientos es este, ¿no? La propia capacidad o la escasa capacidad de intervención eficaz.
Por el otro lado, entienden estos diputados que se superpone con organismos como el SENASA y el ANMAT, que son obviamente los organismos de control a nivel nacional, en general de los alimentos, y lo que apuntan estos diputados es justamente a que hay resoluciones que generaron inseguridad jurídica, litigiosidad y costos innecesarios. Esto es el por qué están planteando este proyecto. Ahora, vamos a ir a la siguiente placa. Para rematar un poquito más en cuanto a los fundamentos de este proyecto. Dicen que los recursos materiales y financieros, que obviamente si esto se llega a buen puerto y se disuelve el instituto, los compromisos y obligaciones que tenga el instituto al momento y los recursos materiales y financieros se transfieren automáticamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que actualmente esta secretaría, recordemos que antes era un ministerio, pasó a estar bajo la ala del Ministerio de Economía. Con los superpoderes que las facultades delegadas que tiene Sturzenegger, podría hacer esto, ¿no? Y podría hacerlo. Pero la realidad es que el mercado no se lo permite por ahí. Porque digo, porque hay actores de mercado, lo que vos decís. Sí, hay actores de mercado. O esta discusión que se está hablando tanto entre qué tiene más fuerza, un DNU, un proyecto de ley, si es mejor, si es peor. Bueno, esto es lo que propone la diputada Sofía Barambilla del PRO, varios diputados del PRO, recordemos, la diputada Modeo de Creo y Beltrán Benedict de La Libertad Avanza. Ahora, ¿qué pasa? Yo digo, ¿por qué quieren eliminar el Instituto Nacional de Yerba Mate? ¿Y qué va a pasar con los fondos o el control de la yerba mate, con los precios y demás? Bueno, con los precios me animo a decir que este gobierno te va a decir que los precios los regula el mercado. Bueno, por ejemplo. El control, creo que el control bromatológico lo tiene que hacer cada municipio. No puede la nación estar haciendo control del mercado. Y para el resto de los controles de la cadena de valor ya existen organismos. Bueno, o sea que esto es algo creado en forma especial. Sí, el SENASA y la ANMAT, que era lo que decíamos. Claro, recién. Ya estamos. Bueno, pero me preguntaba y leía el proyecto, claro, pero pará. Lo que hace es crear un fondo, porque uno dice, ¿cómo se reemplaza el instituto? Si es que hay un reemplazo, ¿no? Porque si no, pienso en toda la producción yerbatera, los trabajadores yerbateros y las grandes marcas que van a hacer si es que todo llega a un puerto. De todas maneras, siempre aclaramos, este es un proyecto recientemente presentado hace muy poquitos días, no arrancó el debate en comisiones, no quiere decir que vaya a salir, puede estar 2 años... Pero aclaremos, estos proyectos son leídos siempre por todos los gobiernos. Exactamente. Porque van a tomar una medida y ya saben el pulso que hay en el Congreso de la medida que tomen. Por eso. Bueno, crea un fondo, como lo vemos ahí, de la yerba mate, el patrimonio, ¿cómo se va a conformar? Bueno, justamente con los fondos remanentes al momento de la disolución de este instituto, reiteramos, en el caso de que esto llegue a un puerto. La distribución, ¿cómo será de este fondo, de estos recursos? Bueno, entre todos los sujetos intervinientes de la cadena de producción de la yerba mate, ¿no? Un poco como que quita por un lado, trae por el otro. ¿Me explico? En cuanto a la solución que intenta buscar la diputada y los diputados que acompañan esta iniciativa con la creación de este fondo. Y nos queda, creo que la última placa, que es lo que decías vos, Mauri, importante. Lo que busca es derogar la ley 25.564, que fue la que se generó para crear este instituto de la yerba mate, y la que establece justamente los derechos públicos como ente de derecho público no estatal, que era lo que evaluábamos recién, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Por ende, si se quita un instituto de esta magnitud, también tiene que traer una solución. Impecable, Gonzás, gracias. Un placer como siempre, Mauri. Una pausa, así volvemos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Bancada, estamos acá con toda la información de la Cámara de Diputados y plantel renovado. A mi izquierda, Martín Di Natale. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Bien? ¿Todo Y bien? a mi derecha, Marcos Giorgetti. ¿Cómo está, estás? Mauri? ¿Bien? Bárbaro. ¿Qué les parece si empezamos a viajar? Por Cerquita, favor. acá a la ciudad de Buenos Aires. Donde saludamos a la diputada Vanina Biase del El Frente de Izquierda. ¿Cómo le va, diputada? ¿Bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ayer nuestro compañero Leo Fredes, que no está acá, hizo un estudio pormenorizado de su proyecto de ley de registración laboral. O sea que le preguntamos un poquito de qué se trata y nos quedan varias dudas que ya le vamos a consultar. Bien, sí, dudas. Todos tenemos mucho cuando se trata de una materia de estas características, ¿no? Tenemos un país que arroja una cifra de aproximadamente el 40% de su población laboralmente activa, digamos, que realiza sus actividades de forma no registrada. Esto es una realidad que se incrementa año tras año, gobierno tras gobierno. Cada vez existen menos condiciones, vamos a decir, para que un empleador tenga que registrar a sus trabajadores. La última versión que tuvimos de esta devaluación de las relaciones laborales en la Argentina ha sido a través de la ley Bases. Bueno, hemos tenido en nuestro tratamiento parlamentario la eliminación de lo que han sido las multas históricamente, que tampoco se han aplicado en el pasado y por lo tanto tampoco de esa manera el Estado ha trabajado para forzar a los empleadores a la registración laboral. En ese marco, hace muchos años que el Frente de Izquierda, bajo diferentes representaciones, bajo lo que fue el periodo en el que estuvo Néstor Pitrola, luego Romina del Pla, y hoy en mi caso, hemos presentado un proyecto para la registración laboral que, vamos a decir, atiende un aspecto de esta problemática que obviamente es mucho más amplia y que de alguna manera busca garantizarle condiciones, que pueda continuar en su relación laboral, etcétera, a los trabajadores que quieran ir a un organismo del Estado a decirle al Estado, discúlpeme, acá se están violentando las leyes, no hay registración laboral y me están quitando mi derecho, bueno, o mis derechos en todos los sentidos, digamos, en los que ocurre cuando no hay registración laboral. Ese es el corazón fundamentalmente del proyecto que hemos presentado y por eso tiene como característica, por un lado, que un trabajador, algo que es una situación muy difícil siempre, pueda ir a decirle a una Secretaría de Trabajo, aquí no está habiendo registración laboral y al mismo tiempo que por ese motivo el Estado lo cubra y no sea despedido, digamos, por ir a denunciar su situación. En el pasado existieron impulsos de parte de gobiernos a acercarse a los ministerios y secretarías de trabajo para denunciar la no registración laboral, pero sin ningún tipo de garantía hacia el trabajador que hace esta manifestación o esta denuncia frente al Estado. Así que, bueno, un poco de alguna manera este es el Diputada, resumen en términos prácticos, a ver, dos dudas que nos quedaban ayer cuando lo comentábamos, por eso la llamamos. Por un lado, hoy un trabajador puede ir a un correo a mandar un telegrama. Me da la sensación que esa es la comunicación que hoy tiene, y por lo que entiendo no podría ir a la Secretaría de Trabajo. Y la otra duda es que el poder de inspección, nunca tengo claro si lo tienen las provincias o la nación respecto al trabajo no registrado, porque cada provincia tiene su Ministerio de Trabajo. ¿Cómo funciona hoy, por un lado, el contralor y por un lado la posibilidad de reclamo que tiene el trabajador? No, en el caso de nuestro país lo tienen las provincias. Cada una de las provincias tiene sus ministerios o secretarías de trabajo. Cuando ocurren, justo les cuento que vengo de un corte que están realizando los trabajadores de Morbillo, que fueron desde la Plaza Alsina hasta el Puente Pueyrredón hace un rato. Bueno, ellos tienen que trabajar y están llevando adelante toda la tramitación de la quiebra fraudulenta de la imprenta gráfica Anselmo Morbillo frente a la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y es en la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires donde están reclamando una salida para una fábrica que tiene todas las condiciones, digamos, para ponerse a funcionar. Su proyecto irían a la Secretaría de Trabajo de la Nación. En nuestro proyecto, el de Nación, esto es un proyecto
que es un proyecto que parte de la Cámara de Diputados de la Claro, Nación. claro. Nosotros tenemos este proyecto presentado en algunas legislaturas provinciales también. Y bueno, en este caso hay, ¿cómo es que se llama? Empresas que están bajo la égida del gobierno nacional. Digo, y por eso ustedes ven que hay tramitaciones que se hacen frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los trabajadores del neumático, donde las empresas del neumático tienen radicaciones en diferentes provincias o diferentes sectores, en diferentes territorios, lo que pueden hacer, por ejemplo, en ese caso, Córdoba o la provincia de Buenos Aires, las tramitaciones de las paritarias se negocian en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Y luego las secretarías de trabajo de los diferentes territorios tienen también una injerencia, digamos, en determinadas particularidades que se dan dentro de cada fábrica y no en este caso de la rama. ¿Cuál es la inquietud que tienen ustedes con respecto a en qué territorio se negocian las cuestiones? Esto es un proyecto que parte de la Cámara de Diputados de la Nación. La Cámara de Diputados, a no ser que convierta una ley con carácter de orden público, no puede imponerle al Claro, conjunto no, de las mi duda era provincias. operativa, mi duda era operativa, digamos, el proyecto permitiría que el trabajador vaya a la Secretaría de Trabajo de la Nación, pero a su vez la policía permanente tiene que ser en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Serían dos vías, No, no, ¿no? ¿cómo policía permanente? No, eso no es No, ¿cómo así. es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por eso les Ahí estoy está. explicando. Por ejemplo, si yo tengo una rama como la del neumático, en donde tiene en diferentes áreas, digamos, incumple la registración laboral, yo puedo ir al Ministerio de Trabajo, bueno, a la Secretaría de Trabajo de la Nación y hacer las denuncias correspondientes con relación a esa rama donde diferentes empresas tienen una práctica, bla, bla, bueno. Entonces, quiero decir, en el mejor de los casos, nosotros tendríamos que presentar este proyecto en la Nación y en todas las provincias, porque hay injerencias entrecruzadas con relación al tema de la registración laboral. Les voy a dar otro Salvo que sea de orden ejemplo. público, que es lo que dijo recién. Si es de orden público, si es de ¿Cómo? orden público, sí se podría aplicar en todas las provincias. Cuando vos tenés Claro. una ley que es de orden público, efectivamente. Como en este caso hay una peculiaridad, quiero decir, hacer una mega ley para ser aplicada en todo el país con relación al tema, etcétera, bueno, nos parecía originalmente, digamos, que tenemos que colocar en cada una de las legislaturas la discusión y el tema de que se les permita a los trabajadores poder denunciar este tipo de realidades. Ahora, yo les voy a decir una cosa, así como se los presento de esta manera y creo que el proyecto lo que hace es legislar sobre una parte que tiene que ver con la falta de registración laboral, al mismo tiempo creo que los trabajadores tendríamos que poder imponer una acción de parte del Estado para garantizar la registración laboral, que es el otro problema que tenemos. Llevémoslo al plano, por ejemplo, que este es uno de los trámites que se realiza frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, o Secretaría de Trabajo de la Nación, en este caso, que es el de las trabajadoras de casas particulares. Bueno, las trabajadoras de casas particulares lo pueden hacer porque hay una Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares que está radicada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Ahora, el Ministerio de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, por nombrar uno de los ministerios o secretarías de trabajo, no va a tener ninguna injerencia al respecto de los empleadores de la Ciudad de Buenos Aires no están cumpliendo con la registración laboral. ¿Me explico? Entonces, también es una batalla política porque esto es, vamos a decir, novedoso en términos de algo que el Estado no hace ni aplica en la actualidad. En el caso de las trabajadoras de casas particulares, nosotros lo hemos exigido incluso con movilización, que fuera a la inversa el proceso, o sea, que la trabajadora no tenga que ir a reclamar porque no tiene una registración laboral en regla, sino que el Estado, y de forma deficitaria, en algunos casos se ha hecho, absolutamente deficitaria, pueda entender que obviamente, por ejemplo, voy a darles un ejemplo extremo para que se entienda, si Paolo Roca no declara tener empleadas de trabajo de casa particular, definitivamente uno tiende a creer que lo que está haciendo es ocultando esa relación laboral y no que él está lavando los platos. ¿Me explico? Ujú. Entonces hay determinados sectores que tienen determinados ingresos que uno sabe que no lavan los platos ni limpian pisos y que recurren a terceras personas para hacer eso. Bueno,
el Estado no tiene los recursos para saber si las personas, qué sé yo, entre las personas más ricas de este país se está llevando o no la registración laboral de las trabajadoras de casas particulares. Bueno, obviamente que si se lo propone, los tiene. En el pasado, por ejemplo, hubo algunos dispositivos de los ministerios de trabajo, en este caso de provincia de Buenos Aires, sobre Nordelta. Bueno, fueron absolutamente deficitarios y si ustedes van a ver ahora, que quienes viven en Nordelta siguen teniendo una registración laboral. En el caso, el convenio, no es un convenio estrictamente, pero no importa, el convenio de las trabajadoras de casas particulares incorpora también a lo que sería el trabajo para aquellos que arreglan jardines, para otro tipo de rubros. Bueno, si uno va a Nordelta se va a dar cuenta que la mayoría de los que están allí no registran a sus trabajadores. Bueno, acá tenemos un problema de iniciativa del Estado para llevar adelante la registración. El de trabajo de casa particular disminuyó desde el año 2019 hasta la fecha. Entonces, realmente, y estamos en presencia de una registración que realmente no le insume mayores costos a quien tiene que llevarlo adelante, ¿no? Diputada, ¿tienen números del universo de trabajadores a los que apunta este proyecto? Y también completo la pregunta con con qué paraguas se ampara o se defiende el trabajador que ejerza este derecho que pretende convalidar el proyecto. Sí, por un lado, bueno, a ver, en términos generales, la no registración laboral en la Argentina aproximadamente alcanza el 38% de la población económicamente activa. Como decía antes, obviamente no todo trabajador que está dentro de ese universo está amparado por un proyecto de estas características que requiere de algunas condiciones particulares, porque en el universo del 38% está absolutamente todo. Pero lo que sí colocamos en uno de los artículos es este tema de obligar a la contraparte, digamos, a mantener a la persona en la relación laboral, aun cuando el trabajador haya hecho la denuncia de no tener registración laboral. Eso va a depender de los ministerios de trabajo, en este caso de la Secretaría de Trabajo de la Nación, y de los requisitos que le imponga al empleador, al cual, vamos a decirlo de esta manera, lo ha descubierto, digamos, contratando trabajo sin registración laboral. Hay muchos mecanismos, insisto yo, que no están contemplados en este proyecto que tiene el Estado para saber si un empresario está o no llevando adelante la registración laboral. Y nosotros lo que esperamos es que este proyecto complemente una acción que efectivamente tiene que producirse. Les voy a dar un ejemplo muy concreto que yo en una oportunidad investigué particularmente, que es el de la industria de la vestimenta en la Argentina. Si ustedes comparan, y esto si lo hice yo lo puede hacer el Estado, comparan lo que es la facturación de las 5 grandes empresas de indumentaria de nuestro país, van a tener la confirmación de que la industria de la vestimenta no registra aproximadamente al 70% de sus trabajadores, porque de un lado tienen una facturación extraordinaria que no puede sostenerse con los trabajadores que ellos declaran tener en sus fábricas de hachura de ese tipo de vestimenta. Bueno, lo que tenemos confirmado, porque conozco mucho el rubro, es que apelan a contratar trabajo absolutamente sin registrar para finalmente tener esas vestimentas. Y estoy hablando de Montagne, estoy hablando de Chiqui, no estoy hablando de una empresa de menor porte, digamos. Entonces también el Estado, a través de diferentes instituciones, etcétera, podría perfectamente llevar, o mínimamente, alguien que haga este análisis, porque la industria de la vestimenta particularmente es una industria que tiene a personas dentro de talleres clandestinos o recurre a la autoexplotación familiar que ocurre en algunos sectores en donde se explotan laboralmente, hacen las prendas en sus casas y luego va a Chiqui y se lo compra a esa persona. Después la persona que es perseguida es el trabajador que hace eso, porque eso lo vemos en la ciudad de Buenos Aires permanentemente. Entonces, de repente, si hay una familia que ingresa telas a una casa precaria en la Villa 1114 para terminar confeccionando, tenemos al policía que muchas veces le quiere cobrar coima a ese trabajador que ingresa telas porque no factura, digamos, su trabajo, cuando el que está cometiendo, digamos, realmente el delito y el que lleva a que haya un sistema tan informal es el gran empresario que es el comprador de esas vestimentas. Entonces, este proyecto intenta de alguna manera también
complementar lo que debiera ser una acción estatal de conjunto por buscar la registración laboral. El otro día yo tuve una discusión en el Parlamento, en el plenario, con López Murphy, que planteaba, porque estábamos discutiendo el problema jubilatorio y el vaciamiento de las cajas jubilatorias, y en gran medida el vaciamiento de las cajas jubilatorias proviene de haber dejado que se incremente el trabajo no registrado, de haber permitido que no se realicen aportes, que es otra manera que tiene el Estado para ver si efectivamente se está cumpliendo con la registración laboral, ¿verdad? Y sin embargo, se mira para otro lado frente a esto y después cuando hay que facturar que el ANSES no tiene dinero, se le echa la culpa al trabajador. Dice, no, si vos no aportaste, no vengas a querer cobrar una jubilación. Pero si el que encargado en este país de hacer los aportes y el agente de retención no es el trabajador, es el empleador. ¿Me entienden? Entonces, bueno, insisto, estamos hablando de un instrumento complementario a una realidad que no es sencilla, que es una realidad compleja, pero de la cual por lo menos nosotros queremos decir algo, porque aparte esto es un proyecto que tiene que ser sometido a una discusión y enriquecido en la discusión. Queremos decir algo, no se está hablando de estas cosas. En la Comisión de Trabajo del Parlamento, los únicos temas que coloca su presidente Martín Tetaz en discusión son temas que les interesan a ellos para recortar los derechos laborales. Entonces, sí, acá Martín Miratán le quería hacer una pregunta. Para hacerle otra consulta, cambiando de tema, pero más o menos vinculado con este tema, y que tiene que ver con algunos anuncios que hizo el gobierno sobre unas propuestas o proyectos que va a enviar en lo sucesivo respecto a una baja de impuestos o una reforma, por ejemplo, en el impuesto al IVA. ¿Ustedes estarían de acuerdo con acompañar eventualmente? Obviamente hay que ver el detalle de lo que envíe el gobierno, naturalmente, ¿no? Pero conceptualmente la idea de una baja impositiva y una reformulación del IVA, como lo está planteando el gobierno. Miren, nosotros desde la izquierda, desde siempre, digamos, hemos marcado que en la estructura impositiva de este país, uno de los impuestos más regresivos es el del IVA, ¿no? Y el famoso ejemplo de que una persona que tiene todas las carencias y está en una situación de indigencia, paga el impuesto con las mismas características que lo paga una persona que está enriquecida. Ahora, es fundamental, en primer lugar, entonces, si hay una rebaja del IVA a los sectores que menos ingresos tienen, etcétera, es una posición nosotros que estamos a favor de una medida de estas características. Ahora, lo que aquí ha ocurrido es que el gobierno nacional ha implementado en primer lugar una rebaja a los impuestos a las personas más ricas y no a las más empobrecidas. Y entonces lo que, como usted recién decía, obviamente vamos a ver en qué consiste puntualmente el proyecto, pero lo que sí tenemos claro es que la reforma impositiva que propone Javier Milei en este país, los primeros beneficiados han sido los sectores más enriquecidos de este país, que con la modificación de las alícuotas para el impuesto a los bienes personales, que se llevó adelante cuando se votaron la ley bases y el paquete impositivo, obviamente lo que hicieron fue descargar menos carga impositiva sobre los que más tienen, mientras que mantuvieron la carga impositiva y la aumentaron en algunos casos, por ejemplo, imponiendo el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores. Entonces sospechamos que cualquier intento ahora de modificar el IVA, bueno, nada, va a tener que ser analizado muy seriamente a la luz de que este ha sido el comportamiento de este gobierno, ¿no? Y entonces también señalar lo siguiente, porque nosotros pensamos que tiene que haber una recaudación impositiva en orden, digamos, para poder cumplir con todas las exigencias que hoy no está cumpliendo el Estado. Quiero decir, porque nosotros tenemos una cantidad de leyes del Congreso de la Nación que el Poder Ejecutivo está incumpliendo, que incorporan, obviamente, en todos los casos, gastos que debe hacer el Estado en diferentes áreas. Cuando el Estado se niega a comprar, por decir algo, una partida de vacunas para determinada patología, etcétera, bueno, no es que se está ahorrando un dinero para el equilibrio fiscal. Lo que está haciendo está incumpliendo una ley que obliga al Estado a cumplir con el plan de vacunación en la Argentina, ¿no? Diputada. Entonces, cierro con esto. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que no se pueden bajar los impuestos a las grandes fortunas bajo ningún punto de vista en este país, ¿no? Sí, perdón. Diputada, no, le agradecía el contacto, estamos por terminar. Gracias por el contacto, diputada. Vanina Biasi, del FIT de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Vanina Biasi. Muchísimas gracias. Gracias.
Diputada Marina Biasi, con Bueno. uno de los proyectos que seguramente va a intentar tratarse en la Comisión de Legislación del Trabajo. Decía la diputada que la comisión que preside Martín Tetaz sigue empujando por una reforma sindical, Martín, que parece Sí. que no tiene consenso de casi nadie hoy, ¿no? Viene bastante demorada esta comisión, pues hubo bastante... Te tocó transmitir varios actos fallidos de la comisión. Sí, totalmente. Justo te toca a vos. No, hubo varias reuniones suspendidas en el transcurso de los últimos meses, al menos 4 o 5 reuniones suspendidas, convocadas por Martín Tetaz y después que tuvieron que ser levantadas por falta de quórum. Y entre ellos los proyectos que básicamente, sobre todo los últimos, que habían sido anunciados para tratarse en comisión, son los de reducción de jornada laboral. Que hay más de 7 proyectos, un debate pendiente y que por ahora está en el tintero. Marcos, tenemos sesión el 2 de julio. Se va a Sesión- abrir el recinto, no sabemos si va a haber quórum. Exactamente, pedido por, hasta el momento, Democracia para Siempre y 2 diputados de la UCR, Cobos y Natalia Zarapura. También está Mario Barleta del Monobloque Unidos, con un temario amplio que va a financiamiento universitario, emergencia pediátrica, proyectos sin dictamen y juicio por jurados. Veremos si eso... También ese reforma de DNU, ¿no? proyecto, De temas de DNU, ¿no? Modificación de DNU, que es un proyecto polémico que ha conspirado con el quórum en algún momento del año pasado. Ha intentado la oposición llevarlo al recinto y no logró quórum porque este proyecto genera preocupación en el oficialismo y los aliados. Pero juicio por jurados tiene amplio aval, tiene dictamen con firmas que van desde la Libertad Avanza hasta Unión por la Patria. Todo el mundo y con los jueces Es curioso, que tienen ¿no? toga y martillo, Martín. No, Todo a el ver, mar- es curioso el tema de juicio Dice por eso el jurados, proyecto. porque, a ver, es un tema que está pendiente desde la 1853. Constitución de Vos no habías 1853. nacido. Exactamente, No, vos nadie. tampoco. Tu bisabuela tampoco. Exacto. O sea, Hubo desde la reformas co- desde- constitucionales y Desde se la primera mantenía. constitución tenemos juicio por jurados habilitado. Después nunca más se pusieron de acuerdo para que haya una ley de juicios por Entonces jurados. no hay juicio por al- jurado. Hay algunas provincias que lo tienen, ¿eh? Pero no tiene que ver con la Constitución Nacional, No, sino con la obviamente. de las provincias. Pero digo, es paradójico porque todos los gobiernos insisten con este tema y siempre queda ahí en el medio. Y por otro lado también es paradójico porque parte de legisladores de este gobierno que plantean que no hay que aumentar el gasto público apoyan el juicio por jurado que va a aumentar el gasto público, porque vos necesitas hacer un gasto importante y una inversión importante en un juicio por jurados, ¿no? Impecable, Martín. Gracias por esta media hora, rápida media hora. Gracias, Marcos. Por favor. Nosotros volvemos el lunes acá a las 13 horas en la bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados